viernes, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y como ustedes saben, la noticia del día a nivel internacional es que se confirma la muerte del coronel Gaddafi. Es decir, que la Yamaquirilla libia deja de existir con ese nombre probablemente, y los viejos imperios que se trataron de liquidar uno a otro en estas zonas. Basta recordar en la Segunda Guerra Rommel haciendo maravillas sin logística porque le habían cortado el suministro a través del Mediterráneo, dándole paliza tras paliza a un envidioso Montgomery, que tan envidioso era, tan acomplejado estaba con Montgomery. Montgomery tenía, Montgomery con Rommel, que cuando terminó la guerra, esto no siempre se dice, ¿no? Montgomery se fue a Alemania, fue a la casa de campo de Rommel y se llevó el caballo de Rommel, se lo llevó para Inglaterra y le puso un apodo descalificativo, ¿no? Con el que había sido el general con el que nunca pudo. Incluso hubo que tomar una decisión legal para decir, bueno, eso le corresponde como trofeo de guerra, ¿no? Pero Rommel, independientemente de su ideología, era un maestro en la guerra en esta zona. Tenía que ganarle todas las batallas a Montgomery para quedarse con la gasolina de Montgomery para poder seguir combatiendo a los ingleses. Bueno, aquí estuvieron los ingleses, los franceses, antes los italianos, por supuesto. Esto era la Tripolitania, y de allá vienen canciones tradicionales como la Fachetanera. Bueno, la idea, por lo visto, es repartirse el petróleo liviano que hay aquí en grandes cantidades, volver a ocupar en una especie de forma neocolonial, después que hicieron negocios, después que le pusieron la alfombra roja, después que tanto italianos como franceses, bueno, el hijo de Gaddafi dijo a Sarkozy, payaso, te pagamos la campaña y te demos los recibos. La London School of Economics recibió pero fortunas y además le otorgó un posgrado al hijo de Gaddafi, además de lo que tenía de otras universidades. Todos los países habían hecho negocios con Gaddafi. Ahora Gaddafi pasa a ser, después de que en 1969 encabezó a los oficiales nacionalistas, progresistas, y derrocaron al rey Idris, que era un títere de las potencias coloniales, pasó a ser en algún momento el malo de la película, y aquello, que es una larguísima historia, llena de drama y de color, se transforma hoy en el cierre de un capítulo. En su territorio natal fue capturado vivo, herido, y alguien dio la orden de rematarlo. Recuerdan que dijimos, ¿qué hace esta visita de la secretaria de Estado? ¿Qué viene? ¿A tratar de unificar a la oposición? ¿Qué trae? Bueno, ya sabemos lo que traía. Todo comenzó, como siempre, buscando un marco legal para una acción de guerra que ya estaba predestinada, como están predestinadas otras. Recuerdan el general Clark con sus 4 estrellas que dijo, en 5 años van a invadir 7 países árabes. Lo mostramos acá. Aquella votación, trágicamente célebre, dio el marco legal para esta operación imperial. Luego de esto, y antes incluso, les habíamos mostrado los desplazamientos. Y por el canal de Suez, donde no pasan los superportaaviones ni los supertanqueros. Bueno, los superportaaviones todavía pasan, pero estos pasan mejor, porque estos son los portahelicópteros y portaharriers de la Infantería de Marina, que significan, miren, el Osprey B-22, el fabricante de viudas, que pese a todo el poder del aparato tecnológico militar industrial, lo puso a funcionar. Esto es la proyección del poderío naval a tierra. Y venían preparándose desde antes, no necesitaban la resolución de las Naciones Unidas para eso, ya estaban trayendo fuerzas de otros lados y colocándolas en el Mediterráneo, por si se daba una guerra en el ámbito más o menos convencional. El problema es que a medida que hacían negocios con Gaddafi y le iban perdonando sus aventuras, como el tema de Lockerbie, los submarinos también pasaron por el canal de Suez hacia el Mediterráneo para reforzar, siempre se pueden lanzar buenos misiles desde esos submarinos, y
los cruceros livianos de la clase Aegis, que son los que largan los misiles Tomahawk, con que saturaron los ataques nocturnos a Trípoli y a Libia, con los blancos perfectamente estudiados, se posicionaron en el Mediterráneo, mientras se iba creando el ambiente de guerra, se iba fabricando el casus belli, hasta que se consiguió el marco legal. Luego, las declaraciones de siempre, ¿no? Esto es para proteger al pueblo de Libia. Siempre les dijimos, no es un país de partidos, es un país de tribus, y los que no lo entienden, no les importa entenderlo tampoco si tienen el control. ¿La meta de esta operación es proteger a los civiles o sacar a Gaddafi del poder? ¿Es para proteger a los civiles? ¿Es para dar acceso para asistencia humanitaria? Si ustedes leen la resolución que el Consejo de Seguridad pasó, esta se enfoca en la protección de los civiles de su propio gobierno. La protección de los civiles de su propio gobierno costó 60 o 70 mil víctimas y ha dejado a los viejos poderes coloniales con la responsabilidad de haber destruido los mejores hospitales y escuelas de África. Y luego, el nuevo caballerete del 10 de Downing Street daba las mismas razones, justificar una acción militar en la que estaba metido. We have all seen the appalling brutality that Colonel Gaddafi has meted out against his own people. Todos hemos visto la impresionante brutalidad con que el coronel Gaddafi ha actuado contra su propio pueblo. Pero si estuvieron haciendo negocios con él, o este no es el anterior primer ministro recibido en la Jaima, haciendo negocios. ¿Cuánto? Bueno, y qué decir del Cavaliere, ¿se acuerdan? La vieja potencia colonial, después desplazada, después de la Segunda Guerra, por estadounidenses, británicos, franceses. Él se apareció con esta foto. ¿Qué significaba esta foto? Significaba que reivindicaba la historia, porque esa foto en el uniforme era la del león del desierto, se llamaba Omar al-Mukhtar, fue ahorcado por la potencia colonial invasora italiana en ese entonces. Cavalieri le encantó hacer negocios con él. Y recuerdan cuando el hijo de Gaddafi, graduado en 2 universidades de mayor prestigio de Europa, fue recibido por la secretaria de Estado apenas pocos antes de esa actitud, diciéndole, estamos encantados de tenerlo aquí. We are delighted to have you here. Thank you. We're delighted you're here. Thank you. Thank you all very much. I'm very much looking forward to díganlo otra vez. Estamos encantados de tenerlo aquí. Delighted. So much here. Thank you. We're delighted you're here. Thank you. Thank you all very much. Bueno, que habían colocado bombas en La Belle, una discoteca en Europa ocupada por los estadounidenses en Alemania, y murieron 2 soldados estadounidenses. En la época del señor Ronald Reagan, el que se dormía en las sesiones de gabinete y seguían actuando sin él. Entonces mandó a bombardear, utilizó bombas inteligentes, tan inteligentes que pegaron en el comando, pero Gaddafi, que es de una familia de gente del desierto que vive en carpas, estaba en su jaima. Entonces mataron a su hijita adoptiva. Salió Ronald Reagan a decir, lo hemos hecho y si es necesario lo haremos de vuelta, pero seguía todo el mundo comerciando con el petróleo. If necessary, we shall do it again. Lo de Lockerbie, bueno, todavía hay serias interrogantes, pero de lo que no hay duda es que fue un brutal atentado terrorista por el cual no solo murieron los que iban todos en ese jumbo de Pan American, sino como 11 de los que estaban en tierra en Lockerbie. Se llegó a un acuerdo y se le pagó decenas de millones de dólares a cada presunta víctima, y se le recibió otra vez en la comunidad internacional y en las Naciones Unidas, y defendió sus intereses y habló de la necesidad de la unidad de los países del mundo árabe. Y ojo, aquí no estamos haciendo el panegírico de Gaddafi, aquí estamos diciendo que todas las potencias dijeron, estamos en paz, recibimos tu fondo, trae dinero, hagamos negocios, y lo recibieron otra vez. Y de repente declararon que no, que era el hombre a derrotar. De aquel ataque de Ronald Reagan quedó esa escultura con el puño y un avión destrozado.
¿Por qué dijimos que era un país que no lo iban a entender? Porque es un país de tribus, ¿no? 140 organizaciones de este tipo en todo el país. Warfalá es una de las más grandes, con 1 millón de integrantes, que es la sexta parte de la población. Pero son 140 tribus, no hay partidos políticos. Margata, la segunda tribu de importancia, esto es un excelente trabajo de Telesur, ubicada en el oeste libio. Sus representantes han ocupado cargos en el gobierno de Gaddafi y han sido líderes fieles al coronel. Gaddafa es la tribu de la que viene Muammar el-Gaddafi, de ahí su apellido, y está consolidada en Sirte y ha predominado en las Fuerzas Armadas y también en la aviación. Pero a medida que hacían negocios con él le decían, ¿por qué no te vas desprendiendo de tus misiles? Si hubiera mantenido los misiles antiaéreos que tenía, las grandes baterías, la OTAN no se hubiera atrevido a atacar ni de día ni de noche. Esto fue una guerra en el plano vertical, la superioridad absoluta de la OTAN saliendo desde Italia, desde portaaviones, de las zonas más cercanas, destruyendo sistemáticamente el país con el mayor desarrollo humano de África y el país con el mayor nivel de vida, con los mejores hospitales, las mejores escuelas, sistemáticamente para machacarlo y destruirlo. Salieron más de 20.000 misiones, pero llegó un momento en que dijeron, bueno, como está la economía en Europa, no podemos seguir con esto. Y Estados Unidos, bueno, sacaba más o menos el 25% de las castañas de fuego con los gastos de la OTAN, pero esto era algo insólito, machacar y machacar. ¿Por qué esta guerra en el plano vertical? Porque Gaddafi se desprendió de su cohetería antiaérea. Si le hubieran bajado 15, 20 aviones por día, perfectamente factible con la moderna cohetería antiaérea, a la OTAN, los países de Europa hubieran aguantado ese costo político, nunca. Pero a medida que recibían sus inversiones, le iban diciendo, bueno, ¿y por qué no se desprende de esto? Y usted ya no necesita esto, somos amigos, tenemos inversiones suyas, estamos haciendo negocios. ¿Con qué iban a parar a los aviones de la OTAN? Con las balas trazadoras de las ametralladoras en la noche. Esta fue una guerra de última generación, donde además, ahí están, los despegues de alta performance, eso que parece un soplete, es el postquemador abierto de un F-16. ¿Con qué los iban a parar? Con ametralladoras. Y cuando algún avión fue derribado, este fue un momento dramático, recuerdan ustedes que ya cuando estaba a punto de estrellarse, logró eyectarse el piloto y además llegaron con los comandos y lo recuperaron. Ese momento dramático, aquí está, acaba de eyectarse en el último momento. Miren dónde están ya los postes telegráficos, los postes de transmisión telegráficos, de transmisión de energía eléctrica, ¿no? Estamos hablando de un anacronismo total. Esto, el dominio del aire, ya estaba establecido desde antes de presentar la resolución en las Naciones Unidas. Y a lo que iban eran, recuerdan incluso los comandos holandeses que fueron detenidos. Todos decían, no, venimos a rescatar personalidades, nos la queremos llevar. No, metieron sus comandos, metieron sus mercenarios y le hicieron el trabajo sucio a estos ridículos de la Armata Brancaleone, que todos los días hacían el ridículo frente a las cámaras. Incluso dijeron, miren, aquí están sus comandos, violaron nuestra soberanía, entraron sin permiso, tenemos todas las pruebas de que venían armados, que traían dinero, que traían documentos falsos y correctos, que traían elementos de posicionamiento satelital y de comunicación, pero se los vamos a devolver porque no queremos problemas. Esto era en las primeras escaramuzas. Pero los otros, en medio de esto, cuando Obama decía, nuestra economía ya no está para más aventuras, recuerdan ustedes que Panetta, el jefe del Pentágono, y el almirante Mullen se dieron el lujo de decir públicamente, pasando por encima de la cadena de mando, no se le ocurra hacer recortes en la defensa. Usted no puede hacer recortes en la defensa. Aún la gente se quede sin trabajo y aunque cierren las fábricas. Escuchen esto es histórico. I'm not even beginning to consider what would happen with regards to sequestration. All I know is that from the review we've been doing. Nada menos que el secretario de Defensa y el almirante que está al mando de la Junta de Comandantes en Jefe advirtieron que sería desastroso hacer más recortes en seguridad. ¿A quién? Al comandante en jefe, al presidente Obama. Secretario de Defensa León Panetta dijo,
Desastroso ampliar los recortes en materia de seguridad firmados por Barack Obama y valorados en 350.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para salvar la economía y ponerla a funcionar y darle trabajo a la gente. Mientras tanto,